El autobús se detuvo en la estación central de Ciudad Rivera a las 6 de la mañana. El detective Tomás Herrera bajó con una maleta pequeña en una mano y una carpeta de documentos en la otra. El aire estaba frío y húmedo. Las calles todavía estaban vacías. Solo algunos vendedores ambulantes preparaban sus puestos para el día que comenzaba. Tomás tenía 34 años. Su cabello era negro y corto. Sus ojos eran oscuros y siempre parecían estar observando todo. Había trabajado durante 8 años en el departamento de policía de una ciudad pequeña al norte del país. Su trabajo había sido bueno. Había resuelto casos difíciles. Había arrestado a criminales peligrosos. Sus superiores lo respetaban. Sus compañeros confiaban en él. Pero ahora todo eso quedaba atrás. Una transferencia lo había traído a Ciudad Rivera. El departamento de narcóticos necesitaba oficiales nuevos. Al menos eso decía el documento oficial. Tomás no había pedido esta transferencia. Alguien en la capital había decidido que él era el hombre correcto para este trabajo. Tomás caminó por las calles, buscando la dirección que tenía escrita en un papel. La ciudad era más grande que su lugar anterior. Los edificios eran más altos. Había más gente. Street. Después de caminar 20 minutos, encontró un pequeño hotel cerca de la estación de policía. Pagó una semana por adelantado y subió a su habitación. La habitación era simple. Una cama, una mesa, una silla, un baño pequeño. Las paredes necesitaban pintura nueva. La ventana daba a un callejón oscuro. Pero a Tomás no le importaba. Él no había venido a Ciudad Rivera para vivir cómodo. Había venido a trabajar. Se sentó en la cama y abrió la carpeta de documentos. Dentro había información sobre el departamento de narcóticos de Ciudad Rivera. Los números no eran buenos. En los últimos 5 años, los arrestos importantes habían disminuido. Los casos cerrados eran pocos. El tráfico de drogas en la ciudad había aumentado. Pero nadie parecía preocupado por esto. Tomás leyó los nombres de sus futuros compañeros. El capitán Alberto Rentería dirigía el departamento desde hacía 12 años. Los detectives principales eran Fernando Soto, Miguel Ángel Paredes y Roberto Fuentes. Había otros 10 oficiales de menor rango. Todos habían estado en el departamento por muchos años. Ninguno había pedido transferencia. Ninguno había sido promovido a otras unidades. Esto era extraño. En un departamento normal, los oficiales buscaban crecer. Querían mejores posiciones, mejores salarios, pero aquí todos parecían contentos de quedarse donde estaban. Tomás guardó los documentos y trató de dormir unas horas. A las 9 de la mañana, Tomás entró en la estación de policía. El edificio era viejo, pero grande. Las paredes eran grises. Los pasillos estaban llenos de gente. Oficiales, secretarias, personas esperando, detenidos esposados. El ruido era constante. Teléfonos sonando, voces hablando, puertas abriéndose y cerrándose. Tomás preguntó por la oficina del capitán Rentería. Una secretaria lo miró de arriba a abajo antes de señalar hacia el segundo piso. Él subió las escaleras y caminó por un pasillo largo hasta encontrar la puerta correcta. Tocó 2 veces y esperó. Una voz gruesa dijo que entrara. Tomás abrió la puerta y vio a un hombre sentado detrás de un escritorio grande. El capitán Rentería tenía unos 50 años. Su cabello era gris. Su cara era redonda. Sus ojos eran pequeños y brillantes como los de un cerdo. Usaba un uniforme que parecía demasiado apretado para su cuerpo gordo. El capitán no se levantó para saludarlo. Solo lo miró durante varios segundos sin decir nada. Finalmente, señaló una silla frente al escritorio. Tomás se sentó. El capitán Rentería habló con voz lenta y pesada. Dijo que había leído el expediente de Tomás. Dijo que era impresionante. Dijo que en Ciudad Rivera las cosas funcionaban de manera diferente. Dijo que aquí todos trabajaban como un equipo.
Dijo que la lealtad era lo más importante. Dijo que los problemas internos se resolvían internamente. Tomás escuchó sin interrumpir. Notó que el capitán nunca mencionó arrestar criminales, nunca mencionó combatir el tráfico de drogas, nunca mencionó proteger a los ciudadanos, solo habló de lealtad y de trabajar en equipo. El capitán terminó su discurso y llamó por teléfono a alguien. Unos minutos después, la puerta se abrió y entró un hombre alto y delgado. Era Fernando Soto, uno de los detectives principales. Tenía unos 40 años. Su cara era larga y seria. Sus ojos eran fríos. El capitán le dijo a Fernando que Tomás era el nuevo detective. Le pidió que le mostrara el departamento y le explicara cómo funcionaban las cosas. Fernando asintió sin sonreír y le hizo una señal a Tomás para que lo siguiera. Caminaron por los pasillos del segundo piso. Fernando hablaba poco. Solo señalaba las diferentes oficinas y decía nombres. Aquí está la sala de reuniones. Aquí está el archivo. Aquí están los escritorios de los detectives. Su voz era monótona y aburrida. Llegaron a una sala grande con varios escritorios. Algunos oficiales estaban sentados, trabajando. Otros estaban de pie conversando. Cuando Tomás entró, todos dejaron de hablar y lo miraron. El silencio duró varios segundos. Nadie lo saludó. Solo lo observaron como si fuera un animal extraño en un zoológico. Fernando señaló un escritorio vacío en una esquina. Dijo que ese era el lugar de Tomás. Estaba lejos de los demás, cerca de la ventana rota que dejaba entrar el frío. La silla estaba vieja y rota. El escritorio tenía manchas y rasguños. Tomás no se quejó, solo asintió y caminó hacia su nuevo lugar de trabajo. Se sentó y comenzó a revisar los cajones del escritorio. Estaban vacíos, excepto por algunos papeles viejos y un bolígrafo sin tinta. Durante el resto del día, Tomás trató de conocer a sus nuevos compañeros. Se acercó a diferentes oficiales y se presentó. Todos fueron fríos y distantes. Respondían con frases cortas. No hacían preguntas. No mostraban interés. Algunos incluso le dieron la espalda mientras él hablaba. A la hora del almuerzo, los detectives salieron juntos. Nadie invitó a Tomás. Él los vio irse riendo y hablando entre ellos. Cuando la puerta se cerró, el silencio llenó la oficina. Tomás estaba solo en él. Usó ese tiempo para revisar los archivos del departamento. Encontró casos de los últimos años y comenzó a leerlos. Lo que descubrió era preocupante. Muchos casos importantes habían sido cerrados sin arrestos. Los informes eran vagos y mal escritos. Las evidencias habían desaparecido. Los testigos habían cambiado sus declaraciones. Un caso en particular llamó su atención. Hayes, 3 Ecos. La policía había capturado un cargamento grande de cocaína. El informe decía que eran 200 kilogramos, pero en el registro de evidencias solo aparecían 120 kilogramos. 80 kilogramos habían desaparecido sin explicación. Tomás buscó más casos similares. Encontró muchos. Dinero que no llegaba completo al registro. Drogas que se perdían durante el transporte. Armas que nunca aparecían en los inventarios. El patrón era claro. Alguien estaba robando de los decomisos aun cuando los demás regresaron del almuerzo. Tomás cerró los archivos y fingió estar trabajando en otra cosa. No quería que nadie supiera lo que había descubierto. Todavía no. Esa tarde, el capitán Rentería llamó a una reunión. Todos los detectives se sentaron alrededor de una mesa grande. El capitán habló sobre un nuevo caso. Un informante había reportado un cargamento de drogas que llegaría la próxima semana. El capitán asignó tareas a cada detective Ney. A Tomás le dieron el trabajo menos importante. Debía revisar documentos viejos y escribir reportes. No participaría en el operativo de campo. No tendría acceso a la información importante. Lo estaban marginando desde el primer día. Tomás
Aceptó sin protestar. Sabía que era demasiado pronto para hacer preguntas. Necesitaba ganar confianza. Necesitaba entender cómo funcionaba todo. Necesitaba encontrar pruebas después de la reunión. Uno de los detectives se acercó a Tomás. Era Miguel Ángel Paredes, un hombre bajo y gordo, con bigote negro. Su sonrisa era falsa y sus ojos eran calculadores. Le dio una palmada en el hombro a Tomás y le dijo que no se preocupara. Le dijo que al principio todos los nuevos recibían los trabajos aburridos. Le dijo que, con el tiempo, las cosas mejorarían. Le dijo que lo importante era ser parte del equipo. Tomás agradeció las palabras, pero no confió en ellas. Había algo en la sonrisa de Miguel Ángel que no le gustaba, algo oscuro detrás de sus ojos amigables. A los días siguientes fueron similares. Tomás llegaba temprano y se iba tarde. Hacía su trabajo sin quejarse. Observaba todo, pero no decía nada. Escuchaba las conversaciones de sus compañeros, pero no participaba. Poco a poco, comenzó a entender la estructura del departamento. El capitán Rentería era el líder indiscutible. Todos le obedecían sin cuestionar. Fernando Soto era su mano derecha. Él organizaba los operativos y controlaba la información. Miguel Ángel Paredes manejaba las relaciones con los informantes. Roberto Fuentes se encargaba de las evidencias y el dinero decomisado. Los demás oficiales eran soldados. Hacían lo que les ordenaban y recibían su parte. Nadie hacía preguntas. Nadie desobedecía. El sistema funcionaba perfectamente. Todos ganaban. A la hora del almuerzo, caminó hasta la oficina del capitán Rentería y tocó la puerta. El capitán lo recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tomás puso el sobre en el escritorio y dijo que alguien lo había dejado en su cajón por error. Dijo que no sabía de quién era. Dijo que quería devolverlo a su dueño. Su voz era tranquila y su cara no mostraba ninguna emoción. El capitán Rentería miró el sobre durante varios segundos. Su sonrisa desapareció lentamente. Sus ojos se volvieron duros y fríos. Tomó el sobre y lo guardó en un cajón de su escritorio. Luego miró a Tomás directamente a los ojos. El capitán dijo que en este departamento todos remaban en la misma dirección. Dijo que la solidaridad entre compañeros era sagrada. Dijo que los que no entendían esto no duraban mucho tiempo. Su voz era suave, pero la amenaza era clara. Tomás asintió y salió de la oficina sin decir nada más. Sabía que acababa de hacer un enemigo poderoso. Sabía que su vida en el departamento se volvería más difícil, pero no podía aceptar ese dinero. No podía ser parte de la corrupción. No podía traicionar todo lo que creían. Cuando regresó a su escritorio, las miradas de sus compañeros habían cambiado. Ya no eran solo frías. Ahora eran hostiles. Algunos susurraban entre ellos mientras lo observaban. Otros simplemente lo ignoraban como si no existiera en esa noche. Tomás caminó solo hacia su hotel. Las calles estaban oscuras y vacías. Sus pasos resonaban en el silencio. De repente, escuchó otros pasos detrás de él. Se detuvo y miró hacia atrás. No vio a nadie, pero sabía que alguien lo estaba siguiendo. Continuó caminando más rápido. Los pasos detrás de él también se aceleraron. Su corazón latía fuerte en su pecho. Su mano buscó instintivamente su arma, pero antes de que pudiera sacarla, una voz lo llamó desde las sombras. Era Roberto Fuentes, el detective que manejaba las evidencias. Salió de un callejón oscuro y se acercó a Tomás. Su cara estaba seria, pero no amenazante. Le dijo a Tomás que necesitaban hablar. Le dijo que había cometido un error grave al devolver el dinero. Le dijo que el capitán estaba furioso. Tomás escuchó en silencio. Roberto continuó hablando. Le explicó cómo funcionaba todo. El dinero de los sobres venía de los decomisos. Todos recibían su parte. Era una tradición del departamento. Nadie lo cuestionaba. Nadie lo rechazaba. Roberto le ofreció a Tomás una segunda oportunidad. Dijo que podía hablar con el capitán.
Dijo que podía arreglar las cosas, solo necesitaba que Tomás entendiera las reglas del juego. Solo necesitaba que Tomás fuera parte del equipo. Tomás agradeció a Roberto por la advertencia, pero declinó su oferta. Dijo que él tenía sus propios principios. Dijo que no podía cambiarlos por dinero. Dijo que solo quería hacer su trabajo correctamente. Roberto lo miró con una mezcla de confusión y lástima. Sacudió la cabeza lentamente y suspiró. Le dijo a Tomás que estaba cometiendo un error que lamentaría. Le dijo que en este departamento nadie sobrevivía solo. Le dijo que tuviera cuidado. Luego se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad de donde había venido. Tomás se quedó solo en la calle vacía. El viento frío soplaba entre los edificios, las luces de la ciudad brillaban a lo lejos. Por primera vez desde que llegó, Tomás sintió miedo, pero el miedo no lo detuvo. Al contrario, lo hizo más determinado. Esa noche, en su pequeña habitación de hotel, Tomás tomó una decisión. No solo se negaría a participar en la corrupción, haría algo más. Documentaría todo, reuniría pruebas, y cuando tuviera suficiente evidencia, expondría a todos. Era un plan peligroso, un plan que podría costarle la carrera, un plan que podría costarle la vida, pero Tomás sabía que era lo correcto. Había visto demasiadas cosas malas en su carrera. Había visto cómo la corrupción destruía ciudades enteras. Había visto cómo el tráfico de drogas mataba a jóvenes inocentes. No podía quedarse callado. No podía ser cómplice. Sacó una libreta nueva de su maleta y comenzó a escribir. Anotó todo lo que había visto en su primera semana, los nombres de los involucrados, las cantidades que faltaban en los registros, las conversaciones sospechosas, las miradas y los gestos. Cuando terminó, escondió la libreta debajo del colchón de su cama. Luego apagó la luz y trató de dormir. Pero el sueño no llegó fácilmente. Su mente estaba llena de preguntas y preocupaciones. ¿Podría realmente hacer esto solo? ¿Quién lo ayudaría? ¿En quién podía confiar? Las respuestas no llegaron esa noche, pero Tomás sabía que las encontraría. Tenía que encontrarlas, porque rendirse no era una opción. Nunca lo había sido. El amanecer llegó con nubes grises y lluvia ligera. Tomás se levantó temprano como siempre. Se vistió con su traje gris y su corbata azul. Se miró en el espejo del baño. Sus ojos estaban cansados pero determinados. Hoy comenzaba la verdadera batalla. Caminó hacia la estación de policía bajo la lluvia. Las gotas caían sobre su cara como lágrimas frías. Las calles estaban llenas de gente corriendo hacia sus trabajos. Nadie lo miraba. Nadie sabía quién era él ni lo que planeaba hacer. Era solo otro hombre más en la multitud. Cuando llegó a la estación, encontró algo diferente. Los otros detectives lo miraban de manera extraña. Algunos sonreían con malicia. Otros susurraban entre ellos. Algo había cambiado durante la noche. Tomás caminó hacia su escritorio en la esquina. Cuando llegó, encontró su silla destruida. Alguien la había roto en pedazos durante la noche. Los papeles de su escritorio estaban tirados por el suelo. Su taza de café estaba hecha añicos. Y en el centro de su escritorio, brillando bajo la luz de la ventana, había una bala. Una sola bala de pistola. El mensaje era claro. Era una amenaza de muerte. Tomás recogió la bala y la guardó en su bolsillo. Luego limpió su escritorio sin decir nada. Encontró otra silla vieja en un rincón y la llevó a su lugar. Se sentó y comenzó a trabajar como si nada hubiera pasado. Sus compañeros lo observaban esperando una reacción. Esperaban que se enojara. Esperaban que se quejara. Esperaban que tuviera miedo. Pero Tomás no les dio esa satisfacción. Su cara permaneció tranquila. Sus manos no temblaron. Su voz no cambió por dentro. Sin embargo, su corazón latía con fuerza. La bala en su bolsillo pesaba como una piedra. Sabía que esto era solo el comienzo. Sabía que las cosas empeorarían. Pero también sabía que no podía rendirse. No ahora.
Ah, no, nunca. El juego había comenzado, y Tomás Herrera estaba dispuesto a jugarlo hasta el final. Las semanas pasaron lentamente para Tomás. Cada día era una batalla silenciosa. Sus compañeros continuaban tratándolo como un extraño. Le asignaban los trabajos más aburridos y sin importancia. Lo excluían de las reuniones importantes. Lo dejaban solo durante los almuerzos y las pausas de café. Pero Tomás usó esta marginación a su favor. Mientras los demás lo ignoraban, él observaba. Mientras lo dejaban solo con los archivos viejos, él buscaba patrones. Mientras pensaban que lo habían derrotado, él construía su caso en secreto. Su libreta crecía cada día. Anotaba los nombres de los narcotraficantes que nunca eran arrestados. Registraba las direcciones de las casas que nunca eran investigadas. Documentaba las cantidades de dinero y droga que desaparecían de los registros oficiales. También comenzó a tomar fotografías en secreto. Compró una cámara pequeña que escondía en el bolsillo de su chaqueta. Fotografiaba los documentos sospechosos cuando nadie miraba. Capturaba imágenes de sus compañeros, reuniéndose con personas extrañas fuera de la estación. Guardaba todo en un lugar seguro, fuera del hotel. Una mañana, Tomás llegó temprano a la estación y encontró a Fernando Soto hablando por teléfono en su oficina. La puerta estaba entreabierta. Tomás se detuvo en el pasillo y escuchó. Fernando hablaba sobre un cargamento que llegaría el viernes. Mencionó una cantidad grande de dinero. Mencionó nombres que Tomás reconoció de los archivos de narcotraficantes. Cuando Fernando terminó la llamada, Tomás continuó caminando como si no hubiera escuchado nada, pero su mente trabajaba rápidamente. El viernes era en 3 días. Tenía poco tiempo para prepararse. Durante los siguientes días, Tomás investigó todo lo que pudo sobre el cargamento mencionado. Revisó los informes de inteligencia. Habló con algunos informantes menores que no estaban conectados con el departamento corrupto. Poco a poco, armó el rompecabezas. El cargamento era grande. 500 kilogramos de cocaína que venían del sur. El punto de entrega era un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Los narcotraficantes pagarían 10 millones de pesos. Y el departamento de narcóticos recibiría su parte por mirar hacia otro lado. Tomás sabía que tenía una oportunidad. Si podía documentar esta operación, tendría pruebas irrefutables contra sus compañeros. Pero también sabía que era peligroso. Si lo descubrían, no viviría para contarlo en el jueves por la noche. Tomás preparó su equipo. Cámara con lente de noche, grabadora de audio, binoculares, ropa oscura, un mapa del área donde estaba el almacén. Revisó todo 2 veces. Antes de salir de su habitación, llegó al almacén 3 horas antes de la hora programada para la entrega. Encontró un lugar escondido en una colina cercana, desde donde podía ver todo sin ser visto. Se acostó en el suelo frío y esperó. Las horas pasaron lentamente. El viento soplaba fuerte y frío. Los sonidos de la noche lo rodeaban. Insectos, animales pequeños, el ruido lejano del tráfico de la ciudad. Tomás mantuvo sus ojos fijos en el almacén. Oscuro. A las 2 de la mañana, llegaron los primeros vehículos, 3 camionetas negras con las luces apagadas. Se estacionaron frente al almacén y varios hombres bajaron. Tomás levantó su cámara y comenzó a fotografiar. Reconoció a algunos. Llevaban armas grandes y caminaban con la confianza de quienes no temen a la ley. Unos minutos después, llegó otro vehículo. Era una camioneta gris sin placas. De ella bajaron 4 hombres. Tomás sintió que su corazón se detenía cuando reconoció sus caras. Eran el capitán Rentería Fernando Soto, Miguel Ángel Paredes y Roberto Fuentes, los 4 detectives. Caminaron hacia los narcotraficantes y los saludaron con familiaridad. Se abrazaron como viejos amigos, rieron y hablaron durante varios minutos. Tomás fotografió todo con manos temblorosas. Luego comenzó la transacción. Los narcotraficantes abrieron las puertas traseras de sus camionetas. Dentro había docenas de paquetes envueltos en plástico negro. La cocaína
500 kilogramos de muerte blanca, lista para distribuirse en las calles de la ciudad. En el capitán Rentería inspeccionó algunos paquetes, asintió con satisfacción. Luego, uno de los narcotraficantes sacó una maleta grande y la abrió. Tomás pudo ver que estaba llena de billetes. El pago por la protección del departamento Fernando Soto. Contó el dinero, mientras los demás observaban. Cuando terminó, cerró la maleta y la entregó al capitán Rentería. Todos sonrieron. El negocio estaba completo. Tomás había visto suficiente. Tenía las fotos que necesitaba. Tenía la evidencia que buscaba. Ahora solo tenía que salir de allí sin ser descubierto. Comenzó a arrastrarse hacia atrás, lentamente. Cada movimiento era cuidadoso y silencioso. El suelo estaba cubierto de hojas secas que podían hacer ruido. Las ramas de los arbustos podían moverse, y delatarlo. Estaba a mitad de camino, cuando su teléfono comenzó a vibrar en su bolsillo. Tomás maldijo en silencio y trató de apagarlo, pero era demasiado tarde. Uno de los hombres cerca del almacén había escuchado el sonido. El hombre gritó una advertencia a los demás. Varios hombres sacaron sus armas y comenzaron a buscar en la oscuridad. Linternas brillaron en diferentes direcciones. Voces enojadas llenaron el aire. Tomás se levantó y corrió. No había tiempo para ser cuidadoso. Solo tenía que escapar. Sus pies golpeaban el suelo mientras corría entre los árboles y arbustos. Las ramas golpeaban su cara y sus brazos. Podía escuchar a los hombres persiguiéndolo detrás. Un disparo rompió el silencio de la noche. La bala pasó cerca de su cabeza y golpeó un árbol. Tomás se agachó y continuó corriendo. Más disparos sonaron detrás de él. Sus perseguidores estaban cerca. Corrió durante lo que pareció una eternidad. Sus pulmones ardían. Sus piernas dolían. El sudor corría por su cara, mezclándose con la sangre de los cortes de las ramas. Pero no se detuvo. No podía detenerse. Finalmente llegó a la carretera principal, donde había dejado su auto. Saltó dentro y arrancó el motor. Las ruedas chirriaron mientras aceleraba. Por el espejo retrovisor vio las luces de otros vehículos persiguiéndolo. La persecución duró 20 minutos. Tomás condujo a toda velocidad por calles oscuras y desconocidas. Giró en esquinas cerradas. Pasó semáforos en rojo. Casi chocó con otros autos varias veces. Pero finalmente logró perder a sus perseguidores, aun cuando estuvo seguro de que estaba solo. Estacionó en un callejón oscuro y apagó el motor. Sus manos temblaban. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. Cerró los ojos y trató de calmarse. Había estado cerca de la muerte. Si lo hubieran atrapado, lo habrían matado sin dudarlo. Los hombres que había fotografiado no dejaban testigos. No tenían piedad ni remordimientos, pero había sobrevivido. Y más importante aún, tenía las pruebas. La cámara con las fotografías todavía estaba en su bolsillo. Las imágenes del capitán Rentería y sus hombres haciendo negocios con narcotraficantes, evidencia irrefutable de su corrupción. Tomás sacó la cámara y revisó las fotos. Estaban perfectas, claras y detalladas a pesar de la oscuridad. Se podían ver las caras de todos los involucrados. Se podían ver los paquetes de droga y la maleta llena de dinero. Era todo lo que necesitaba. Ahora tenía que decidir qué hacer con esta información. No podía ir a la policía local. El capitán Rentería controlaba todo. No podía confiar en nadie dentro del sistema de la ciudad. Necesitaba ayuda de afuera en esa noche. Tomás no regresó a su hotel. Sabía que lo estarían esperando allí. En cambio, condujo hasta una ciudad pequeña a 2 horas de distancia. Encontró un motel barato y pagó en efectivo sin dar su nombre real en la habitación del motel. Conectó la cámara a su computadora y copió todas las fotografías. Las guardó en varios dispositivos diferentes. Un USB que escondió en su auto. Otro que envió por correo a una dirección segura.
una copia en un servicio de almacenamiento en la nube. Luego se sentó y pensó en sus opciones. Podía ir a la prensa y hacer pública la información. Pero los periódicos locales probablemente estaban controlados por los mismos intereses corruptos. Podía contactar a la Policía Federal, pero no sabía si también estaban comprometidos. Finalmente, decidió que necesitaba encontrar a alguien de confianza dentro del sistema de justicia. Alguien que tuviera el poder de actuar y la voluntad de hacerlo. Alguien que no pudiera ser comprado ni intimidado. Ann recordó un nombre que había escuchado durante su carrera. La fiscal federal Elena Vázquez tenía fama de ser incorruptible. Había llevado casos difíciles contra políticos y empresarios poderosos. Nunca había perdido ante las amenazas ni las ofertas de dinero. Ann Tomás buscó información sobre ella en su computadora. Encontró artículos de periódicos sobre sus casos más famosos. Leyó entrevistas donde ella hablaba sobre su compromiso con la justicia. Todo indicaba que era la persona correcta. El problema era cómo contactarla sin ser descubierto. El capitán Rentería seguramente ya había dado la alarma. Estaría buscando a Tomás por toda la ciudad. Cualquier movimiento sospechoso podría delatarlo. Ann Tomás pasó los siguientes días, moviéndose de un lugar a otro. Nunca dormía en el mismo sitio 2 noches seguidas. Pagaba todo en efectivo. Evitaba las cámaras de seguridad y los lugares públicos. Vivía como un fugitivo en su propio país. Mientras tanto, investigó más sobre la fiscal Elena Vázquez. Descubrió que tenía una oficina en la capital federal, que trabajaba con un equipo pequeño de abogados investigadores de confianza, que era conocida por proteger a los testigos que colaboraban con sus casos. Finalmente, después de una semana de esconderse, Tomás tomó una decisión. Viajaría a la capital y se presentaría personalmente ante la fiscal. Le entregaría todas las pruebas que había reunido. Le contaría todo lo que sabía sobre la corrupción del Departamento de Narcóticos. Era un riesgo enorme. El viaje a la capital era largo y peligroso. Había muchas oportunidades para que lo interceptaran. Pero Tomás sabía que no tenía otra opción. No podía seguir escondiéndose para siempre. Tenía que actuar la mañana de su partida. Tomás revisó todos sus documentos y equipos. Las copias de las fotografías estaban seguras. Su libreta con las notas de meses de observación estaba en su mochila. Tenía suficiente dinero en efectivo para el viaje. Estaba listo. Ann salió del motel al amanecer y comenzó a conducir hacia el norte. Las carreteras estaban vacías a esa hora temprana. El sol salía lentamente detrás de las montañas. El paisaje pasaba como una película borrosa por las ventanas del auto. Tomás pensó en su vida mientras conducía. Pensó en su esposa Clara, que lo esperaba en su antigua ciudad. Hacía semanas que no hablaba con ella. No quería ponerla en peligro con llamadas que pudieran ser rastreadas. La extrañaba terriblemente. Pensó en sus padres ya ancianos que vivían en un pueblo pequeño, en su hermana menor que trabajaba como enfermera, en los amigos que había dejado atrás cuando aceptó la transferencia. Todos ellos estaban preocupados, sin saber dónde estaba, ni qué le había pasado. Pensó en el juramento que había hecho cuando se convirtió en policía: proteger y servir, defender la ley y la justicia. Nunca había imaginado que cumplir ese juramento lo pondría en contra de sus propios compañeros. Nunca había imaginado que tendría que huir de la policía para hacer lo correcto. El viaje duró todo el día. Tomás se detuvo solo para comprar gasolina y comida. Evitó las estaciones de servicio grandes, donde había cámaras. Eligió lugares pequeños y aislados, donde nadie lo reconocería. Cuando llegó a las afueras de la capital, ya era de noche. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas caídas en el horizonte. Los edificios altos se levantaban como gigantes oscuros contra el cielo. El tráfico era denso y ruidoso. Tomás encontró un hotel modesto cerca del centro de la ciudad. Se registró con un nombre falso y pagó 3 noches por adelantado. La habitación era pequeña pero limpia. Tenía una ventana que daba a la calle principal. Se duchó y se cambió de ropa.
Comió algo de la comida que había comprado en el camino. Luego se acostó en la cama, pero no pudo dormir. Su mente estaba llena de pensamientos sobre lo que pasaría al día siguiente. ¿Lo recibiría la fiscal Elena Vázquez? ¿Le creería su historia? ¿Podría protegerlo de los hombres que lo buscaban? Las preguntas se repetían una y otra vez sin respuesta. Finalmente, el cansancio del viaje lo venció. Tomás se quedó dormido mientras las luces de la ciudad brillaban por su ventana. En sueños, corría por un bosque oscuro perseguido por sombras sin cara. Corría y corría, pero nunca podía escaparse. Despertó sobresaltado con los primeros rayos del sol. Por un momento no recordó dónde estaba. Luego todo volvió a su memoria. La capital, la fiscal, la misión que tenía que cumplir. Vistió con su mejor traje y se peinó cuidadosamente. Quería dar una buena impresión. Guardó todos los documentos importantes en un maletín de cuero. Las fotografías del almacén, la libreta con sus notas, los registros que había copiado del departamento, todo organizado y listo para presentar. Salió del hotel y tomó un taxi hacia el edificio de la Fiscalía Federal. El tráfico de la mañana era terrible. El taxi avanzaba lentamente entre miles de otros vehículos. Tomás miraba por la ventana tratando de calmarse. Cuando llegó al edificio de la Fiscalía, sintió que su corazón se aceleraba. Era un edificio grande y moderno con paredes de cristal. Había guardias armados en la entrada, cámaras de seguridad en todas partes. Tomás entró y se acercó a la recepción. Una mujer joven lo miró desde detrás de un escritorio. Él explicó que necesitaba hablar con la fiscal Elena Vázquez, que tenía información importante sobre un caso de corrupción policial. Q.E.R. Urgent. La recepcionista lo miró con escepticismo. Le dijo que la fiscal era una persona muy ocupada. Le dijo que necesitaba hacer una cita con anticipación. Le dijo que no podía simplemente aparecer y pedir verla. Tomás insistió. Mostró su identificación de detective. Explicó que había viajado desde muy lejos. Explicó que su vida estaba en peligro. Explicó que la información que tenía era crucial. La recepcionista dudó por un momento. Luego tomó el teléfono y habló con alguien. Después de unos minutos le dijo a Tomás que esperara. Alguien vendría a buscarlo. Tomás se sentó en una de las sillas de la sala de espera. Sus manos apretaban el maletín con fuerza. Los minutos pasaban lentamente. Cada persona que pasaba por el pasillo lo ponía nervioso. Cada sonido lo hacía saltar. Finalmente, después de una hora, una mujer apareció. Era alta y delgada con cabello negro, recogido en un moño. Sus ojos eran oscuros e inteligentes. Vestía un traje gris elegante. Se presentó como Patricia, asistente de la fiscal Vázquez. Patricia condujo a Tomás por varios pasillos y escaleras hasta llegar a una oficina grande. Las paredes estaban cubiertas de libros de leyes y diplomas. Había una ventana grande con vista a la ciudad. Detrás de un escritorio de madera oscura estaba sentada una mujer de unos 50 años. Era Elena Vázquez, la fiscal federal con fama de incorruptible. La única persona en quien Tomás podía confiar. La última esperanza de justicia. La fiscal lo miró con ojos penetrantes mientras él entraba. No sonrió. No se levantó. Solo señaló una silla frente a su escritorio y esperó. Tomás se sentó y abrió su maletín. Sacó las fotografías y los documentos. Los colocó sobre el escritorio uno por uno, mientras explicaba su historia. Habló sobre su llegada al departamento de narcóticos, sobre la corrupción que descubrió, sobre las amenazas que recibió, sobre la noche en el almacén. La fiscal escuchó en silencio durante casi 2 horas. No interrumpió ni una vez. Solo miraba las fotografías y documentos mientras Tomás hablaba. Su cara no mostraba ninguna emoción. Cuando Tomás terminó, hubo un largo silencio. La fiscal se recostó en su silla y cerró los ojos por un momento. Luego los abrió y miró directamente a Tomás. Lo que dijo a continuación cambiaría todo. Y Tomás Herrera supo que había tomado la decisión correcta al venir a la fiscal. Elena Vázquez habló con voz firme y clara.
Dijo que creía la historia de Tomás. Dijo que las pruebas que había traído eran sólidas. Dijo que había sospechado durante años que algo estaba podrido en el departamento de narcóticos de Ciudad Rivera, pero nunca había tenido las pruebas necesarias para actuar. Tomás sintió un alivio enorme. Durante semanas había cargado con este peso solo. Había temido que nadie le creyera. Había temido que incluso la fiscal fuera parte del sistema corrupto. Pero ahora sabía que había encontrado a la persona correcta. A la fiscal continuó hablando. Explicó que este caso era más grande de lo que Tomás imaginaba. El departamento de narcóticos de Ciudad Rivera era solo una pieza de una red criminal mucho más amplia. Había conexiones con políticos locales, jueces, empresarios y otros departamentos de policía en diferentes ciudades. Tomás escuchó con asombro. Él solo había visto la corrupción en su departamento. No había imaginado que se extendía tan lejos. La fiscal le mostró documentos y gráficos que ilustraban la red criminal. Los nombres y las conexiones formaban una telaraña de corrupción que cubría casi todo el estado. La fiscal dijo que había estado investigando esta red durante años. Tenía un equipo pequeño de agentes federales de confianza trabajando en el caso, pero les faltaba la pieza clave que Tomás acababa de traer. Las fotografías del almacén conectaban a los oficiales del departamento directamente con los narcotraficantes. Era la evidencia que necesitaban para actuar. Sin embargo, la fiscal advirtió que esto no sería fácil ni rápido. Necesitaban preparar el caso cuidadosamente. Necesitaban proteger a Tomás como testigo principal. Necesitaban coordinar con otras agencias federales. Un movimiento en falso podría alertar a los corruptos y darles tiempo para escapar o destruir. Evidencias. La fiscal le ofreció a Tomás protección federal. Él sería trasladado a una casa segura, donde viviría hasta el juicio. Tendría guardaespaldas las 24 horas. Su identidad sería protegida de los medios de comunicación. A cambio, él tendría que testificar en el juicio y colaborar completamente con la investigación. Tomás aceptó sin dudarlo. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, pero también sabía que era la única manera de hacer justicia. Los corruptos tenían que pagar por sus crímenes. Las víctimas del tráfico de drogas merecían que alguien luchara por ellas. Esa misma tarde, Tomás fue trasladado a una casa segura en las afueras de la capital. Era una casa pequeña pero cómoda en un barrio tranquilo. Tenía 2 agentes federales asignados para su protección. Sus nombres eran Daniel y Marcos, hombres jóvenes y serios que tomaban su trabajo muy en serio. Los primeros días en la casa segura fueron difíciles. Tomás no podía salir, no podía comunicarse con su familia, no podía hacer nada excepto esperar y prepararse para el juicio. El aburrimiento y la ansiedad lo consumían. Para mantenerse ocupado, comenzó a escribir un informe detallado de todo lo que sabía sobre la corrupción del departamento. Cada nombre, cada fecha, cada transacción que recordaba. Los investigadores de la fiscal lo visitaban regularmente para hacerle preguntas y revisar su información. También tuvo que someterse a evaluaciones psicológicas. Los fiscales querían asegurarse de que estaba mentalmente estable para testificar. Querían saber que no se derrumbaría bajo la presión del juicio. Tomás pasó todas las evaluaciones sin problemas. Mientras tanto, la investigación avanzaba. El equipo de la fiscal Vázquez trabajaba incansablemente para reunir más evidencias. Interceptaban comunicaciones telefónicas. Seguían los movimientos del dinero. Entrevistaban a otros testigos potenciales. Una semana después de la llegada de Tomás, la fiscal lo visitó con noticias importantes. Habían descubierto que el capitán Rentería planeaba huir del país. Tenía un vuelo reservado a un país sin tratado de extradición. Si no actuaban pronto, escaparía de la justicia para siempre. La fiscal decidió acelerar el plan. Los arrestos se harían esa misma noche. Era arriesgado porque no todo estaba perfectamente preparado, pero esperar más tiempo
era aún más arriesgado. Tomás pidió participar en el operativo. Quería estar presente cuando arrestaran a los hombres que habían amenazado su vida. Quería ver sus caras cuando supieran que todo había terminado. Pero la fiscal se negó rotundamente. Era demasiado peligroso. Su lugar era en la casa segura, esperando noticias. Esa noche fue la más larga de la vida de Tomás. Se sentó junto a la radio de la policía escuchando las comunicaciones del operativo. Los agentes federales se desplegaron por toda Ciudad Rivera. Equipos tácticos rodearon las casas de los sospechosos. Todo estaba coordinado para actuar al mismo tiempo. A las 3 de la mañana, la orden fue dada. Los equipos entraron simultáneamente en las casas del capitán Rentería, Fernando Soto, Miguel Ángel Paredes y Roberto Fuentes. También en las casas de otros 7 oficiales del departamento que habían sido identificados como parte de la red corrupta. Tomás escuchó las voces por la radio, gritos de policías ordenando que se rindieran, ruidos de puertas siendo derribada, mujeres y niños llorando, hombres protestando y maldiciendo. Todo sucedía en tiempo real, mientras él escuchaba impotente desde la distancia. Los arrestos fueron exitosos en su mayoría. 9 de los 11 sospechosos fueron capturados sin resistencia. Solo hubo 2 excepciones. Fernando Soto intentó huir por el techo de su casa. Un agente lo persiguió y lo derribó antes de que pudiera escapar. Se rompió una pierna en la caída. El caso del capitán Rentería fue diferente. Cuando los agentes entraron en su casa, lo encontraron en su estudio con una pistola en la mano. Por un momento terrible, parecía que iba a disparar contra los agentes. Pero luego bajó el arma y se rindió. Sus ojos estaban vacíos, su rostro estaba pálido. Sabía que todo había terminado. La mañana siguiente, la noticia de los arrestos estaba en todos los periódicos y noticieros. La fiscal Vázquez dio una conferencia de prensa donde explicó los cargos contra los acusados. Habló de años de corrupción, de millones de pesos robados, de drogas que llegaron a las calles gracias a la protección policial. Tomás vio la conferencia de prensa desde la televisión de la Casa Segura. Sintió una mezcla de emociones. Alivio porque los corruptos estaban bajo arresto. Orgullo porque su trabajo había hecho posible esto. Pero también tristeza, porque muchos de esos hombres habían sido sus compañeros. En las semanas siguientes, más personas fueron arrestadas. Políticos locales que habían recibido sobornos. Jueces que habían cerrado casos a cambio de dinero. Empresarios que habían lavado el dinero del narcotráfico. La red criminal se desmoronaba como un castillo de cartas. También hubo consecuencias inesperadas. Algunos de los arrestados comenzaron a cooperar con la fiscalía a cambio de sentencias reducidas. Revelaron información sobre operaciones que Tomás ni siquiera conocía. El caso crecía cada día más grande y más complicado. Tomás continuaba preparándose para el juicio. Pasaba horas con los abogados de la fiscalía repasando su testimonio. Practicaba responder preguntas difíciles. Aprendía a mantener la calma bajo presión. Todo tenía que ser perfecto. Un mes después de los arrestos, la fiscal Vázquez le trajo buenas noticias. Su esposa Clara había sido localizada y puesta bajo protección federal. Ella había estado muy preocupada por él durante las semanas de su desaparición. Ahora sabía la verdad y estaba orgullosa de lo que había hecho. Tomás pudo hablar con Clara por teléfono esa noche. Fue una conversación llena de lágrimas y promesas. Ella le dijo que lo amaba. Él le dijo que pronto estarían juntos de nuevo. Ambos sabían que todavía había un largo camino por recorrer, pero ahora lo enfrentarían juntos. Los preparativos para el juicio continuaron durante meses. Los abogados defensores de los acusados usaban todas las tácticas posibles para retrasar el proceso. Presentaban mociones, solicitaban aplazamientos, cuestionaban las evidencias. El sistema judicial era lento y frustrante. Durante este tiempo,
Tomás enfrentó varios intentos de intimidación. Recibió cartas amenazantes que de alguna manera llegaron a la casa segura. Hubo un intento de sobornar a uno de sus guardaespaldas. Un día encontraron un auto sospechoso estacionado cerca de la casa que tuvo que ser investigado. Estos incidentes recordaban a Tomás lo peligroso que era su enemigo. Aunque el capitán Rentería y sus hombres estaban en prisión esperando el juicio, todavía tenían conexiones afuera. Todavía había gente dispuesta a hacer cualquier cosa para silenciar al testigo principal. En la fiscalía reforzó la seguridad de Tomás. Le asignaron más guardaespaldas. Lo trasladaron a una nueva ubicación secreta. Instalaron cámaras y alarmas adicionales. Tomás vivía en una fortaleza invisible, protegido, pero también prisionero. 6 meses después de los arrestos, el juicio finalmente comenzó. El caso había generado enorme atención pública. Los medios de comunicación cubrían cada detalle. La gente en la calle hablaba sobre los policías corruptos y el detective valiente que los había expuesto. En el primer día del juicio, Tomás entró en el tribunal por una puerta trasera. Usaba un chaleco antibalas debajo de su traje. Estaba rodeado de agentes armados. A pesar de todas las precauciones, sentía que cada persona en la sala podía ser una amenaza. La sala del tribunal estaba llena. Familiares de los acusados ocupaban un lado. Periodistas y curiosos llenaban el resto. El juez era un hombre mayor, con cara seria y ojos cansados. Los abogados de ambos lados estaban listos para la batalla legal. Los 11 acusados fueron traídos al tribunal en cadenas. Tomás los vio por primera vez desde aquella noche en el almacén. El capitán Rentería había envejecido 10 años en 6 meses. Fernando Soto cojeaba por su pierna rota, que nunca sanó correctamente. Miguel Ángel Paredes miraba al suelo sin levantar la cabeza. Cuando los acusados vieron a Tomás, sus reacciones fueron diversas. Algunos lo miraron con odio puro en sus ojos. Otros lo ignoraron completamente. El capitán Rentería le sostuvo la mirada durante un largo momento, antes de sonreír con desprecio. El juicio comenzó con las declaraciones iniciales. La fiscalía presentó su caso de manera clara y organizada. Habló de años de corrupción sistemática, de vidas destruidas por las drogas que estos hombres dejaron circular, de la traición a la confianza pública que representaba su conducta. A los abogados defensores presentaron una imagen diferente. Dijeron que sus clientes eran oficiales dedicados que habían sido víctimas de una conspiración. Dijeron que las pruebas habían sido fabricadas. Dijeron que Tomás era un testigo poco confiable con motivos personales para mentir. En los primeros días del juicio, se dedicaron a presentar las evidencias físicas. Las fotografías del almacén fueron proyectadas en pantallas grandes. Los documentos financieros fueron explicados por expertos contables. Las grabaciones de audio fueron reproducidas para el jurado. Cada pieza de evidencia era analizada minuciosamente. Los abogados defensores cuestionaban todo: la calidad de las fotografías, la autenticidad de los documentos, la cadena de custodia de las grabaciones. El proceso era agotador y tedioso. Finalmente llegó el momento que Tomás había estado esperando y temiendo. Era su turno de testificar. El fiscal lo llamó al estrado. Tomás caminó lentamente hacia la silla de los testigos. Sentía los ojos de todos en la sala, siguiendo cada uno de sus movimientos. Juró decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Su voz era firme, aunque su corazón latía con fuerza. Se sentó y esperó la primera pregunta. El interrogatorio directo duró 3 días completos. Tomás contó su historia desde el principio: su llegada al departamento, sus primeras sospechas, el sobre con dinero que rechazó, las amenazas que recibió, la investigación secreta que realizó, la noche en el almacén. Todo respondió cada pregunta con calma y claridad. No exageró ni minimizó nada, solo contó los hechos como los había vivido.
El jurado lo escuchaba atentamente. Algunos tomaban notas, otros solo observaban su rostro buscando señales de engaño. Luego vino el contrainterrogatorio. Los abogados defensores lo atacaron sin piedad. Cuestionaron su credibilidad. Sugirieron que tenía resentimiento contra sus compañeros por no haberlo aceptado. Insinuaron que él mismo estaba involucrado en actividades ilegales. Thomas mantuvo la calma ante cada acusación. Negó las mentiras con firmeza. Admitió sus errores y limitaciones con honestidad. No se dejó provocar ni intimidar. Después de 4 días de interrogatorio, los abogados defensores no habían logrado desacreditarlo. El juicio continuó durante 3 semanas más. Otros testigos fueron llamados al estrado. Algunos eran agentes federales que participaron en la investigación. Otros eran expertos que analizaron las evidencias. Algunos eran antiguos informantes del departamento que decidieron colaborar. También testificaron familiares de víctimas del narcotráfico. Madres que habían perdido hijos por sobredosis. Esposas que habían visto a sus maridos destruirse por la adicción. Niños que habían crecido sin padres por culpa de la violencia de las drogas. Sus testimonios eran desgarradores y poderosos. Finalmente llegó el momento de los alegatos finales. La fiscalía resumió todas las evidencias y testimonios. Pidió al jurado que hiciera justicia, que no permitiera que estos hombres escaparan de las consecuencias de sus actos. Los abogados defensores hicieron su último esfuerzo. Repitieron sus argumentos sobre conspiraciones y testigos poco confiables. Pidieron al jurado que tuviera dudas razonables, que no condenara a hombres inocentes basándose en evidencias circunstanciales. El jurado se retiró a deliberar. Tomás esperó en una sala privada con sus guardaespaldas. Las horas pasaban lentamente. Cada minuto parecía una eternidad. No podía comer ni dormir ni pensar en nada más que en el veredicto. Después de 2 días de deliberación, el jurado anunció que había llegado a una decisión. Todos regresaron a la sala del tribunal. El ambiente era tenso y eléctrico. Nadie respiraba mientras el presidente del jurado se ponía de pie. Los veredictos fueron leídos uno por uno: culpable, 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 uno tras otro. Los 11 acusados fueron declarados culpables de todos los cargos principales. El capitán Rentería cerró los ojos cuando escuchó su veredicto. Fernando Soto bajó la cabeza. Miguel Ángel Paredes comenzó a llorar. Thomas sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Lo había logrado. Después de todo lo que había sufrido, había logrado que se hiciera justicia. Las lágrimas corrían por su cara sin que pudiera detenerlas. La fiscal Vázquez lo miró desde el otro lado de la sala y asintió con una pequeña sonrisa. Era un gesto simple pero significativo. Reconocía el sacrificio que Tomás había hecho. Reconocía que sin él, este día nunca habría llegado. Las sentencias fueron dictadas una semana después. El capitán Rentería recibió 45 años de prisión. Fernando Soto recibió 38 años. Los demás recibieron sentencias que variaban entre 20 y 35 años, dependiendo de su nivel de participación en total. Las sentencias sumaban más de 300 años de prisión. Era el golpe más grande contra la corrupción policial en la historia del Estado. Los medios de comunicación lo llamaron una victoria histórica para la justicia, pero para Tomás, la victoria tenía un sabor agridulce. Había ganado la batalla legal, pero había perdido muchas otras cosas en el camino. Su carrera como detective probablemente había terminado. Su vida nunca volvería a la normalidad. Siempre tendría que mirar por encima del hombro. Aún así, no se arrepentía de nada. Había hecho lo correcto. Había cumplido con su deber. Había honrado el juramento que hizo cuando se convirtió en policía. Y eso, al final, era lo único que realmente importaba. Los meses siguientes al juicio fueron extraños para Tomás. Por un lado, era un héroe nacional. Los periódicos publicaban artículos sobre él. Los noticieros contaban su historia. La gente en la calle